En esta clase vamos a ver un poco la relación entre la herencia y las mutaciones, ya entendiendo todo el proceso de replicación, de transcripción y de traducción, todos pasos que si bien hay mecanismos de corrección, muchas veces esos mecanismos fallan y terminan impactando en la producción de las proteínas o del ARN. Y esto se entiende como mutaciones, es decir, alguna alteración de la información que originalmente tenemos en las células. Entonces, definimos a mutaciones aquellos cambios que se producen en la secuencia o en el número de nucleótidos del ADN en una célula. Recordemos que secuencia es el orden de cada uno de los nucleótidos que conforman todo el genoma. Si cambia alguno de esos nucleótidos, si cambia el número de nucleótidos, obviamente hay un cambio en el marco de lectura, por lo tanto eso se va a traducir luego en una mutación. Estas mutaciones pueden ser de acuerdo al impacto que tienen en la generación de las proteínas o de cualquier ARN dentro de lo que es la traducción y la transcripción. Pueden ser perjudiciales, pueden ser beneficiosas o pueden ser neutras. Hablamos de mutaciones perjudiciales si esas mutaciones terminan en la muerte del individuo. Son beneficiosas cuando esas mutaciones aumentan la probabilidad de supervivencia, es decir, se genera algo, una proteína, por ejemplo, una condición fisiológica, una condición orgánica, que es mejor a la de sus antecesores y eso lo favorece en el medio ambiente donde vive. Y neutras son aquellas que si bien hay un cambio, hay alguna mutación, esas mutaciones no generan ni un beneficio ni un perjuicio. Las mutaciones se pueden producir tanto en la división de las células somáticas como en las células germinales. El tema es que para que una mutación sea heredable, se tiene que dar en las células germinales. El resto no son heredables, sí pueden impactar sobre el individuo, pero solamente sobre ese individuo y no trasciende más allá de eso. Las mutaciones las podemos clasificar de acuerdo a la extensión del material genético que está afectado en aquellas que se llaman génicas, cromosómicas o genómicas. Las génicas es cuando hay un cambio en un nucleótido del gen. Entonces, ese cambio en el nucleótido, en un nucleótido, va a producir una proteína anómala. Hay que ver esa proteína anómala que se produce, qué grado de afectación tiene en la funcionalidad, en la estructura, etc. Cromosómicas estructurales es cuando afectan a la disposición de los genes en un cromosoma. Un gen que está ubicado en un lugar puede estar ubicado en otro o en otro cromosoma, pero no afectan a la secuencia de nucleótidos del gen, es decir, que el gen en sí sigue estando. Y cromosómicas numéricas o genómicas son aquellas en donde sí está afectado el número de cromosomas de la especie. Es decir, pueden tener más cromosomas o menos cromosomas. Por otro lado, de acuerdo al origen de las mutaciones, podemos hablar de aquellas que son espontáneas, es decir, por el mismo proceso de replicación o de traducción o de transcripción, hay algo que no funcionó bien y que no pudo ser corregido, por lo tanto, eso es un mecanismo espontáneo. Pero además sabemos que hay muchos agentes que pueden provocar o inducir mutaciones, agentes químicos, agentes físicos, que son mutágenos, es decir, que tienen la tendencia a producir mutaciones. Entre ellos la radiación UV, radiación ionizante, el mismo calor intenso, algunos agentes químicos que pueden afectar la estructura del ADN, como análogos de bases, agentes alquilantes, que son agentes que generan un cambio en la estructura de las moléculas, o agentes intercalantes que también pueden generar también estos cambios. Bueno, vamos a ir viendo una por una de estas mutaciones, como para que vean con un poco más de detalle cómo es que se producen. Las mutaciones génicas, recordemos que es el cambio en un nucleótido. Esto se produce en el ADN original, cuando se está copiando en la replicación. Bueno, fíjense, se copia, pero en lugar de copiarse, en este caso, una adenina, una citosina, perdón, se coloca una adenina. Hay un cambio en el nucleótido que se está colocando en ese ADN original. Esto ocurre durante la replicación.
Esto puede ser inducido o no por un agente físico o químico o puede ser una mutación espontánea como habíamos visto también. Entonces, ¿esto qué va a afectar? Va a afectar obviamente el marco de lectura, pero no hay una, es decir, se mantiene el número de nucleótidos, es decir, que solamente si afecta, va a afectar a un solo nucleótido o un solo triplete de marco de lectura, por lo tanto, eso va a impactar en el aminoácido que se va a intercalar. Bueno. Em, un ejemplo de mutación génica es el albinismo, donde hay una alteración en el cromosoma 11, que es que codifica para la melanina, que la melanina, recuerden que es la proteína que da coloración tanto a la piel como a los ojos, como al cabello, y al haber un defecto en esa proteína, se impacta sobre el individuo, no pudiendo producir coloración en todos estos, estas partes del cuerpo. Otro ejemplo de mutación génica es la enfermedad de anemia falciforme, que es una alteración también en un cromosoma, en una base nitrogenada, donde fíjense que normalmente donde tendría que haber una adenina hay un uracilo. Entonces, este cambio genera, en lugar de un glutamato, una valina, que es otro aminoácido. Si bien no es que se deja de producir glóbulos rojos, los glóbulos rojos que se producen, esto genera una proteína de la membrana de los glóbulos rojos que está alterada y por lo tanto la forma de los glóbulos rojos va a estar alterada también. Esa forma, así como en os, se llama anemia falciforme. Cuando encontramos este tipo de eritrocitos puede estar relacionado con esta mutación, que es una mutación en el cromosoma 11 de la cadena de globina, eh, que es una de las partes de la hemoglobina. Otras mutaciones génicas pueden estar relacionadas con el corrimiento del marco de lectura. Esto ya es más grave, porque hay casos en que se agregan nucleótidos o se eliminan nucleótidos y eso hace que ese marco de lectura de a tres codones que vimos ya no se pueda respetar. Por lo tanto, ya no hay un cambio en un aminoácido, sino que hay todo un gen que va a estar alterado. Por lo tanto, se va a producir una proteína que es totalmente diferente. Ya acá las condiciones van a ser más graves. Es decir, fíjense que acá se delesiona el ADN original y acá se agrega un par de nucleótidos. Por lo tanto, este marco de lectura va a estar alterado. Hay muchísimas mutaciones conocidas, otras obviamente van apareciendo. Muchas mutaciones están relacionadas con la producción de cáncer de mama, de cáncer de ovario, de cáncer de colon. Recordemos que nuestro organismo tiene mecanismos de corrección de errores, pero a veces no son capaces de eliminar estas inserciones o deleciones de bases que tienen una gran posibilidad de tener un efecto patogénico en el individuo. Bueno, en cuanto a las mutaciones cromosómicas estructurales, es decir, mantenemos el número de cromosomas, pero dentro de los cromosomas hay variaciones, hay varios tipos de mecanismos de mutación de este tipo que tienen que ver con que se pueden amplificar zonas de los cromosomas o se pueden eliminar o se pueden invertir regiones de un cromosoma o se pueden intercambiar regiones de cromosomas entre cromosomas que son distintos y todo eso también lleva a mutaciones. Por ejemplo, fíjense acá, en este cromosoma, que es el cromosoma 15, hay una mutación que es reconocida, donde una región de este cromosoma se lesiona y por lo tanto queda un cromosoma más corto, por lo tanto todos los genes que están en esta región no se van a poder sintetizar. Esta mutación se lleva como consecuencia a un síndrome que se llama síndrome de Prader-Willi, que es una afectación
que se genera en individuos y se observa con sobrepeso, tienen retraso mental, dificultades de lenguaje, tienen las manos y los pies pequeñitos y son más débiles, ¿no? Esto se debe justamente a la delesión de uno de los cromosomas, el cromosoma 15, que procede del padre. Esto es como consecuencia de uno de los cromosomas. Obviamente el otro se mantiene, pero ya al tener esta alteración no se puede producir normalmente todo el conjunto de estos genes. Después, otras posibilidades es inversión, es decir, que en un cromosoma un determinado gen se da vuelta, o sea, va a estar invertido a lo que normalmente se encuentra, o también se puede encontrar zonas de un mismo cromosoma que están duplicadas, o una translocación es la migración de un segmento de un tipo de cromosoma a otro cromosoma. Nosotros hemos visto que durante la división meiótica hay intercambio de regiones de cromosomas y por eso cuando se heredan el conjunto de los genes, no estrictamente derivan todo de la madre o del padre, sino que a veces vemos una mezcla y es por ese intercambio de cromosomas. Bueno, pero eso se produce entre las cromátidas, los mismos cromosomas. Acá no, acá estamos hablando de cromosomas distintos que intercambian material y fíjense, por ejemplo, en este cromosoma 4 con el 20, una región del 20 queda sobre el cromosoma 4 y viceversa. Esto también mantenemos el número de cromosomas y de genes, pero con alteración en la posición, en la ubicación en que se encuentra. ¿Cuáles son las consecuencias de estas mutaciones cromosómicas? En realidad, como les decía, no varía el número de cromosomas, entonces por lo tanto puede que afecten poco al portador. Ahora, las deleciones y duplicaciones va a depender del gen en que esté alterado y en este caso sí puede haber consecuencias grandes. Fíjense que son segmentos grandes de un cromosoma donde seguramente hay uno o más genes codificados en esos segmentos. Em, y entonces puede ser que esto termine afectando en la producción de las proteínas. Y por último, las mutaciones cromosómicas, numéricas o genómicas. Ya acá tenemos una alteración en el número de cromosomas. Eh, Hay distintos tipos, no importa cómo se llamen, nurisomía, monosomía, trisomía, tetrasomía, pero lo que importa es saber que en algunos casos puede que falten ambos cromosomas homólogos o que falte uno de ellos, o que se sume un cromosoma extra, o que sean dos los que se sumen, ¿sí? Esto viene como consecuencia en la división meiótica, en la uno o en la 2 donde hay una falta de separación de esos cromosomas. Recuerden que en una de las etapas se separaban cromosomas y en otra de las etapas se separaban cromátidas hermanas. Bueno, acá está pasando esto, de que hay una falta de separación de esos cromosomas homólogos y afectan tanto a los autosomas como a los cromosomas sexuales. Algunos ejemplos de alteraciones cromosómicas está la trisomía 21 que genera el síndrome de Down, trisomía 18, el síndrome de Edwards, la trisomía 13, que es el síndrome de Patau, y otras que tienen que ver con los cromosomas sexuales, el triple X, que genera una patología con retraso mental moderado, con alteraciones neuropsiquiátricas. Otro que le falta un X, que se llama síndrome de Turner, que tienen genitales infantiles, son estériles. El XXY, que son varones, pero tienen un fuerte complemento de un X extra que tiene, por lo tanto tienen genitales pequeños, no forman los espermatozoides, tienen un retraso mental moderado. El X y Y son varones también, pero tienen una dupla o un cromosoma Y extra, por lo tanto también tienen alteradas algunas conductas y condiciones como la estatura. Algunos ejemplos que vamos a ver es el síndrome de Down. Recordemos que es una trisomía del cromosoma 21, que tienen varios rasgos típicos como la cara redondeada, como las manos pequeñas, como el cuello más corto, la nariz ensanchada, eh, y además también alteraciones cognitivas
y una menor expectativa de vida. El síndrome de Edward dijimos que es un cromosoma extra 18, también es una alteración con retraso mental y un montón de otras alteraciones. El XXI, que ya lo mencionamos, es el síndrome de Klinefelter, es un hipogonadismo, es decir, que hay una falta de formación de las gónadas sexuales masculinas. Azospermia, es decir, que no se forman espermatozoides. Ginecomastia, que es la formación de mamas en un hombre y una tasa elevada de gonadotrofinas, que son hormonas sexuales producidas por la hipófisis. Es una anomalía en este caso de los cromosomas sexuales, ¿sí? Son hombres, pero que pueden tener también algunos rasgos femeninos. Muchas veces estos síndromes, si no son muy graves, se suelen detectar en la edad puberal. El XX o triple X es porque tienen un cromosoma X de más, son mujeres, son infértiles, tienen retraso mental, problemas de comportamiento, de aprendizaje, de coordinación. Y bueno, y finalmente el síndrome de Turner, que también lo mencionamos, consiste en la pérdida de un cromosoma X, por lo solamente tienen uno, son mujeres, porque obviamente al no tener el cromosoma Y son mujeres, pero tienen alteraciones en su desarrollo desde el embrión, con niñas que nacen con un defecto que pueden inicialmente parecer normales, pero después no pueden desarrollarse como una niña normal, ni física ni mentalmente. Son más bajitas y también tienen entonces todos estos problemas en el desarrollo. Por lo tanto, vamos a resumir todas estas mutaciones que hemos mencionado en esta clase. Según las células afectadas, podemos decir que son las células germinales. En este caso tienen la complicación que pueden heredar o pueden enviar eh, esa información genética a su descendencia. En cambio, las somáticas solamente afectan al individuo, no se heredan y no van a jugar un papel en la evolución. Según la extensión del material genético afectado, hablamos de cromosómicas cuando afectan la disposición de los genes, la inversión, la translocación, la duplicación. Génicas cuando hay un cambio en la secuencia de los nucleótidos o en el tipo de nucleótido que se encuentra. Genómicas son las que cambian el número de cromosomas de la especie. Según el efecto, también hablamos de perjudiciales, neutras o beneficiosas, de acuerdo a si impactan sobre el desarrollo en el entorno de los individuos, y según el origen, porque pueden ser al azar, por mecanismos propios de reparación de las células, pero también recordemos que hay muchos agentes que pueden inducir a las mutaciones. Y para cerrar un poco y volviendo a aquellas primeras clases que nosotros vimos, donde hablamos también de la presencia de las mutaciones como un efecto sobre la evolución, muchas veces hemos hablado del impacto de las mutaciones que en caso de ser beneficiosas mantienen o incluyen o agregan una condición que se va a heredar en los descendientes y por lo tanto esa condición va a quedar en el tiempo porque genera individuos que son más aptos a vivir en ese medio ambiente y aquellas mutaciones que no sirven o que son perjudiciales para hacer que los individuos finalmente se auto-exterminen, ¿sí? Bueno, con esto terminamos la clase. Que tengan buen día.